Hola, ¿cómo andan? Soy Lula Krupitsky, formo parte del equipo de GetNet en Argentina y nos juntamos esta vez para el nuevo ciclo de Get Ready. Vamos a ver acá herramientas educacionales para comercios, pymes y empresarios. En este caso, la sesión de hoy se llama Mujeres que Impulsan. En el mes de la mujer vamos a hablar de ellas, de cómo ayudarlas, de cómo empoderarlas, traerles herramientas y me acompaña alguien de lujo, en este caso Marina Ponzi, y acá sí, ¿cómo andas Marina? Bien, súper contenta de estar acá. Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto tenerte. Ujú, Ya hemos hecho cosas juntos, así que ya conocemos un poco sobre vos y ujú. nos encanta el trabajo que haces. Acá puntualmente sos fundadora de Mesa Redonda, una comunidad y una red de mujeres de Argentina que se juntan como aprendizaje entre pares, ¿verdad? O sea, networking, herramientas, también una a la otra le comparte. Contanos un poco más sobre tu empresa, básicamente. Sí, Mesa Redonda es una red que nuclea empresarias pyme. Bien. Cuando inició esta red, yo me di cuenta muy claramente que hacía falta un espacio para mujeres que ya lideran empresas un poco más grandes, ¿no? Yo venía trabajando hace muchos años con el ecosistema emprendedor, ¿no? Que son los momentos donde uno tiene que lanzar su negocio, su idea y hacerlo realidad. Y muchas veces, obviamente, eso tiene grandes desafíos, pero después cuando las empresas crecen, empiezan a tener otros desafíos diferentes a los de cuando uno arranca. Y me di cuenta que no existía un espacio que pueda apoyar a las mujeres que ya estaban liderando pymes más grandes. Bien. Y ese fue un poco Ahí el gen de qué es Mesa Redonda y ahora te cuento un poco más de cómo funciona y qué es lo que hacemos y por qué es tan importante. Bien, ahí tenemos muchas sinergias. O sea, de hecho, la acción que hicimos juntos me acuerdo que fue para emprendedores. Nosotros también Ujú. antes nos dirigíamos directamente a ese público y también encontramos que hay una necesidad de mejorar y de estar cerca de los comerciantes y pymes a través de nuestras soluciones de cobro. Así que ahí volvemos a hacer match y volvemos a encontrarnos en este rumbo. Sí, totalmente. Y una de las cosas que para mí fue clarísima, que me empezó a pasar a mí y es parte también de una necesidad personal que fui empezando a desarrollar o a darme cuenta que necesitaba, era el hecho de poder compartir con otras mujeres que tenían pymes un Ujú. poco el día a día de mi negocio, de los desafíos, de las dudas que yo tenía y que muchas veces no sabía muy bien cómo resolver. Ujú. Y me empecé a sentir muy sola en ese lugar. Decir como, bueno, a ver, ¿puedo contratar un consultor? Sí, lo puedo hacer, de hecho lo hice, pero como en el día a día yo sentía la necesidad de una red, ¿no? Como de estar contenida por otras mujeres y en el caso de yo tener alguna duda poder compartirlo, que me den feedback, un poco Y también hacer catarsis, un poco de todo necesitaba qué importante hacer y catarsis. de Doble clic a todo, eso, doble clic. de todo. Entonces, de repente me di cuenta que si era una necesidad mía, posiblemente podía ser de otras empresarias y empecé a hablar con empresarias pyme, algunas conocidas y otras que me recomendaron, y me empecé a dar cuenta que sí. O sea, que era totalmente, o sea, lo que yo sentía lo estaban sintiendo las demás y dije, bueno, esto es una clara validación de que hace falta un espacio donde las empresarias que tienen desafíos propios de liderar pymes más grandes puedan tener un espacio confidencial para hablar de negocios, hablar de números, poder compartir realmente lo que pasa en sus pymes y tener feedback de personas que entienden. Porque no es lo mismo hablar con amigos o con la familia que hablar con personas que tienen pymes Que al están en igual la que vos, que están en misma. la misma y que desde su propia experiencia de gestión, Sí. de manejo con los recursos humanos, de las cosas que le van pasando, te pueden dar un feedback de muchísimo más valor, Estaba que te permita pensando tomar decisiones más rápido, o sea, convertirte en un mejor líder en todo sentido. Estaba pensando en esto de estar en la misma, ¿no? Y obviamente, Mm, cuando uno se encuentra en un momento con alguien que está en la misma, ya hay una conexión que es innata. Pero qué sí. importante también, como conectar con otras mujeres en este caso, ¿no? Que estén más evolucionados a nivel negocios que el tuyo, porque uno aprende también de eso, de ver la experiencia del otro, a ver qué oportunidad tiene, ¿no? Como que importante también esa conexión, no solo con quienes estás en la misma, sino también un poquito más evolucionados y en otra instancia de negocio. Sí, pero también lo que pasa es que aunque estés en la misma instancia, vos estás en un rubro y yo estoy en otro. Entonces Sí, yo los estoy más desafíos. evolucionada en ciertas cosas, por ejemplo, yo sé más de comunicación y mi par puede saber mucho más de números que yo, que no me formé en eso. Entonces ahí no importa tanto el tamaño de la empresa, sino también un poco cuál es
tu saber, ¿no? Lo que vos sabés, dónde tenés experiencia y cómo le podés aportar a la otra. Entonces, todas aprendemos de todas. No importa tanto el tamaño de la empresa, más allá de que son todas empresas ya más establecidas. Bien, El aprendizaje que se genera va mucho más allá del rubro en el que esté tu empresa ni el tamaño. Es excelente. como que se genera en todo sentido. Está buenísima esa sinergia. Y Sí. hablando ya más un poco de mesa redonda, ¿qué es hoy en la práctica lo que vos brindás para las mujeres empresarias y de pymes? Nosotros lo que hacemos es armar grupos de pares, Bien, grupos que están, en general, los parámetros que tomamos para agrupar a las socias es el tamaño de la empresa, la facturación anual que tiene, la cantidad de empleados que tiene, hace cuántos años esa persona está liderando la pyme o gestionando la pyme. Esos son como los parámetros que más nos fijamos a la hora de agrupar. ujú, Y lo que hacemos es armar grupos de más o menos entre 8 y 10 mujeres ok, que lideran pymes de diferentes rubros, y esos grupos se juntan cada 15 días para poder compartir eh, un poco de información de sus empresas y los desafíos que están teniendo. bien, Y los grupos tienen una coach ejecutiva que lleva adelante la reunión y que facilita el encuentro para seguir una estructura puntual, donde en cada encuentro hay una socia que es la protagonista, la que presenta su empresa, algo, un caso, abre como los números de su empresa, todos sus desafíos y trae como un caso o algún desafío puntual que quiere trabajar en el grupo, y después el resto actúa como su consejo asesor. está Entonces es buenísimo. la posibilidad para las pymes de tener un consejo asesor que si no realmente no podrías tenerlo, porque Sí, es algo sí, que es una figura que se usa mucho en las multinacionales, en las empresas grandes, pero en la pyme es más difícil, sobre todo las que son pequeñas o medianas, y es la forma de acceder a esa figura y de repente tener a 9 cabezas pensando para vos sí, sí, y sí. ayudándote a Y resolver combos, ¿no? Como, está buenísimo. con diferentes miradas, porque cada una viene desde su experiencia personal y profesional, y de repente te abre la cabeza a decir como, ¿cómo no me di cuenta de estas cosas antes? O cómo estaba trabada con esto, no lo puedo creer, si la otra lo resolvió tan fácil. Entonces, de repente, es que es así, pasa todo el tiempo, y decís, no puede ser que esta conversación de repente me destrabó todo, Claro, claro. porque estás como con personas Sí, que quizás realmente, uno decidiendo solo es mucho más difícil que súper. escuchar las ideas y opciones de otros para tomar una decisión después. Sí, sí, es súper difícil. A mí me pasó un montón, como de repente decir como no, necesito la mirada externa y de hecho cuando la tengo, tomo decisiones mucho más rápido, me siento mucho más motivada a tomar mayores riesgos en mi Bueno, empresa, a también invertir animarte, más, porque también veo cómo lo hacen las otras y eso a mí me motiva a ser mejor. obvio. Entonces es como que siento que suma en un montón de sentidos, tanto a nivel profesional y en cómo funciona la pyme, como a nivel personal, como uno como líder, eh, es mejor, como mejorás viendo a otros y entendiendo cómo incorporás ese conocimiento a la forma que vos tenés de liderar y qué cosas tenés que mejorar o ir, y a ir trabajando, ¿no? Obvio. Mario, y pregunta, ¿Mesa Redonda se Ujú. conforma con mujeres empresarias de todo el país? O sea, ¿hay personas de todo el país o solo de cada bahía, ambas? Sí, la mayoría de nuestras socias están acá Ok, en Capital y en AMBA, pero sí tenemos socias en el interior también. Como nuestros grupos se juntan de forma virtual, bien. tenemos esa posibilidad de que las socias como se conecten y vivan los grupos Federalizar, de igual manera. Igual nosotras, una gran parte también de nuestra red tiene que ver con generar espacios presenciales para que las socias se puedan conocer cara a cara. sí. Así que todos los meses hacemos un encuentro donde mezclamos los grupos y las socias pueden conocer, obviamente, no solo presencialmente a sus compañeras de grupo, sino también al resto de la red. Bien. Y eso también les suma muchísimo porque se generan muchas alianzas, amistades, bueno, mucho Sí, sí, aprendizaje sí. también en Ese estos networking espacios. real, ¿no? Claro, Está buenísimo. Y no, me encanta, me encanta. Siento que es muy importante esto para las mm, mujeres mm, y justamente para empresarios y pymes de hoy que están muy solos en esto, así que es clave la sí. importancia de estar. Y ya yendo un poco a tu recorrido y a tu experiencia, también entendiendo y conociendo de dónde venís y que también vos mutaste tu negocio, ¿no? Ujú. Como cambió, tomó una dinámica totalmente distinta para un público diferente. Vos, en qué momento te encontraste, con qué emociones te encontraste cuando tuviste que dar vos ese salto, ¿no? Porque, nada, lo ves reflejado después en todas las mujeres que forman parte de la red, pero a vos, ¿qué te pasó con eso? Bueno, yo venía de 15 años de liderar Ladies Branch, que es una comunidad de apoyo a mujeres emprendedoras en etapa inicial. Bien, Eh, pero bueno, yo cuando arranqué Ladies Branch en el 2009 era una Marina
que estaba empezando a emprender, que quería emprender, o sea, yo ni siquiera tenía un negocio en ese momento. Y mi búsqueda personal me llevó a armar esta red. Pero después de 15 años, obviamente yo evolucioné, todos evolucionamos, yo armé varias Sí, sí, empresas sí. en el medio, crecí muchísimo como profesional y en un momento me di cuenta que no me sentía tan identificada con el perfil de emprendedor inicial, que era lo que me había hecho crear Ladies Branch en ese momento. Y yo desde siempre todo lo que armé está como muy alineado a lo que a mí me gusta hacer y al tipo de vida que quiero llevar, al tipo de trabajo que quiero hacer. Mm. Entonces, cuando me di cuenta que sentí que se había cerrado una especie de ciclo para mí con Ladies Branch, dije, bueno, creo que este es el momento para dar ese salto. Y de hecho, obviamente fue un salto al vacío y arriesgado porque Ladies Branch venía funcionando bien y estaba, o sea, yo vivía de eso al 100% y en un momento tuve que tomar la decisión de decir, bueno, voy a cerrar la membresía que yo tenía en Ladies Branch y voy a abrir algo nuevo y Total. decirle a mis clientas que no les iba a renovar la membresía directamente, que iba a cancelarlo y que Sí, iba a sí, sí. lanzar algo nuevo. Y que implicó decirle a mis clientas que ya no iban a poder participar en esto nuevo porque estaban en otro nivel, en otro momento. No porque obviamente no sea valioso el nivel inicial, porque es súper valioso, pero digamos como que al yo tomar esa decisión estratégica de armar algo para Sí. pymes, tuve que dejar otra cosa. O sea, yo en ese momento no quise como sostener ambos espacios porque creo que cuando uno lanza algo nuevo realmente le tenés que poner mucha energía, Sí, mucho mucho tiempo, foco. mucho foco. No es tan realista poder hacer dos cosas al mismo tiempo. Mm. Entonces tuve que tomar esa decisión y obviamente que me dio mucho miedo porque implicaba como dejar mi fuente de ingresos al 100% y lanzar algo nuevo que yo no sabía cómo iba Bueno, y a ahora vos funcionar. que, o sea, vos que lo atravesaste, qué Mm, importante es mantener un poco de la esencia de lo que uno vibra, ¿no? Como para que el negocio funcione también. ¿Cómo crees que eso combina? O sea, ¿puede mm, o no puede funcionar sí. un negocio con algo que por ahí no te motiva, no te despierta, pero te hace facturar, tal vez? ¿Puede convivir eso o es necesario algo de esas ganas, motivación, esencia de sentirlo como parte de estrategia de negocio también, ¿no? Yo creo que te puede funcionar bien un negocio que no te motiva, porque si estás ofreciendo algo que el mercado necesita, te va a funcionar bien, pero en el día a día no lo vas a disfrutar. O sea, yo asumo, no sé, me imagino, si tengo una bulonera, seguramente voy a vender bulones, pero no sé si lo voy a disfrutar. Entonces ahí está una decisión personal de qué tipo de negocio querés. Hay personas que se enfocan mucho en el negocio, si el negocio va bien, no les ¿Surge algo de importa. esto en mesa redonda? Digo, mujeres que por ahí, empresarias que el Mm. negocio les funciona, pero que por ahí no están, o sea, digamos, no lo sienten, simplemente facturan con eso. No Y, tanto, ok, porque yo creo entonces hay algo que, fuerte de la esencia que sí, sí, importa. porque yo creo que la mayoría de las mujeres, también los hombres, ¿no? Sí, Pero sí, como que cuando vos estás motivado con tu negocio y lo querés hacer crecer es porque hay algo que disfrutás de eso. sí. Como el Eh, perseguir los resultados desde otro lugar Sí, también, muchas ¿no? veces tal vez no es tanto con el servicio que ofreces, sino más bien con el impacto que tiene tu empresa. Por ejemplo, no sé, tenemos una socia en Mesa Redonda que tiene una empresa que ofrece servicios de limpieza a empresas, ¿no? Como es Sí, personal que viene, como si vinieran acá, seguramente tienen contratada una empresa de ese estilo. Y tal vez no es tan emocionante ese tipo de servicio, pero ella está súper comprometida con su empresa y con poder cuidar a las personas que trabajan y darle buenas oportunidades para que ellos se desarrollen a nivel personal y profesional y ese es parte de su motor. total. Entonces, como que todo el mundo creo que tiene que encontrar la forma de que el negocio de cierta manera te motive, Sí, sí, que porque esté cuando hay atado. altibajos que siempre va a haber, cuando está todo medio mal, tenés que tener cierta motivación para seguir adelante y no dejar todo. Entonces, eh, Hay una combinación creo ahí que que está buena, tenés sin que duda. tener ambas cosas. O sea, lo ideal es que el negocio funcione bien y que tengas un buen mercado y que lo que ofrezcas realmente sume valor a tus clientes y al mismo tiempo que encontrarle la vuelta para que lo que vos estás vendiendo o ofreciendo te motive, te Sí, sí, guste, sí, que te sientas plena quieras con eso. crecer, claro, que te dé Total. oportunidades de seguir capacitándote, aprendiendo. O sea, creo que eso es clave para sostenerte en el tiempo. Bien. Y ahora ya quería meterme un poco más en qué estás viendo vos hoy de las mujeres, pero digo, esto Ujú. es mujeres que impulsan, por eso hablamos más de ellas y porque Mesa Redonda está dispuesto para ellas.
pero ¿qué necesidades estás encontrando en los dueños de pymes hoy? ¿Qué es lo más importante que ves? Em, bueno, un montón de cosas, pero te diría que lo que más veo, y Sí. de hecho es una de las razones por las cuales armé Mesa Redonda, tiene que ver con que los dueños de pymes, en general hombres y mujeres, no se toman mucho tiempo para todo lo que es el pensamiento estratégico, Ok. ¿no? Como que hay mucho, en general, de la operativa diaria, ¿no? Que los Ujú. dueños están muy metidos en el día a día. Y siempre además surgen cosas que tenés que resolver, vienen los empleados a pedirte cosas, o no sé, el contexto económico también todo el tiempo está Cambia. cambiando, como que en general están muy metidos en el día a día y la parte del pensamiento estratégico y salirse de eso y empezar a decir como, bueno, hacia dónde quiero ir, cómo puedo innovar, cómo puedo hacer para, no sé, generar mejores sistemas, mejores procesos para mi empresa, que eso está como más relacionado con el pensamiento estratégico, con la planificación. Muchas veces eso cuesta más, Ok. porque cuando estás en el día a día, digo, más allá de que tengas empleados, si vos no lográs como hacerte espacios de pensamiento estratégico, como va a ser más difícil innovar y crecer, ¿no? Sí. Como que siempre vas a hacer lo mismo. Entonces, hay como ahí una dificultad. Ok, ¿y la eh, asociás a, pregunto, ni idea, pero la asociás a algo mm, de la capacidad de delegar? ¿Tiene que ver algo con eso? A veces hay como una limitante para poder delegar y uno estar en lo estratégico y uno concentrarse en esos puntos que también necesita para que el negocio crezca, evolucione y sí. se desarrolle. Sí, sí, por supuesto, como que el empresario o empresaria tiene que poder delegar y buscar personas que sean idóneas para ayudarlo, pero a veces eso no es tan sencillo, no es que todo el tiempo vas a encontrar los mejores recursos humanos y los tenés que capacitar. Entonces, como que hay mucho de la diaria que siempre se cuela en como Sí, lo que tenés que en el hacer, pensamiento más estratégico. entonces como que es difícil eso. Entonces, bueno, por eso existe Mesa Redonda y también otros espacios donde los empresarios pueden hacerse un espacio que ya está marcado, que es estipulado, que esté estructurado para que lo puedas hacer, porque si uno, también lo que veo es que si lo quieres hacer solo, o con tu equipo, o con tus socios, tenés que marcarlo en la agenda, tenés que poder organizarlo y muchas veces el día a día te tapa. Sí, 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 Entonces, sí. como, La eh, vorágine del resolverlo. claro, esa es como una gran dificultad que veo, pero es clave tener un espacio de pensamiento estratégico, porque si no, no creces. O sea, te quedás, te estancás y la competencia, si lo tiene, te pasa por encima. Entonces, eh, creo que es clave eso, que Bien, de diferentes maneras, como las personas que son dueños de pymes tengan un espacio y se lo hagan dentro no sé, sí. su semana, su mes, para planificar, para ver números, para pensar un poquito hacia dónde Armar. quieren ir, cómo innovar, es súper importante. Súper. Y entonces voy a volver con esto, pero Ujú. solo para que me contestes si podés con tres palabras clave. Necesidades de los empresarios de hoy. En tres palabras, ¿cuáles serían? Bueno, Pero porque me parece sí, copado poder visibilizar eso en lo sí, que hay que trabajar. sí, sí. Y otra que para mí también es clave, bueno, es tener un espacio estratégico para pensar de forma estratégica, después poder armar un equipo de trabajo profesional, Bien, ¿no? Con los que realmente como que te ayuden no solo en lo operativo de la empresa, sino también en la parte estratégica, o sea, como poder sumar personas que vengan con experiencia, que a veces también eso es un desafío para las pymes, porque a veces no tienen tanta total. plata para poder pagar esos puestos, y siento que hay ahora una oportunidad que se está abriendo y que creo que tiene bastante potencial, es que últimamente, en los últimos años, hay mucha gente que son como personas senior que vienen de empresas y que tienen mucha Ujú. experiencia y que empiezan a trabajar de forma fractional, Ok, que se dice como personas que pueden meterse en tu empresa, en tu pyme, imagínate como un CFO, que es un Chief Financial Officer, que es como un jefe, un director de finanzas, que se mete de manera como fraccional en tu empresa y como un empleado, pero X horas a la semana, ¿no? Como si fuese bien. una especie de freelance. Entonces lo que te permite es como acceder a un recurso senior por un precio más accesible. Ok, Entonces, creo que esto va a ser como un cambio en las pymes, el poder acceder a nivel como de seniority de personas, de empleados en la empresa que te ayuden a profesionalizar. total. Porque si no depende todo del dueño o la dueña, tener que profesionalizar todo es un montón y uno no tiene todas esas capacidades desarrolladas. Bien. Entonces creo que como poder conseguir buenas personas que trabajen con vos y armar una buena cultura de trabajo y que sean personas que te aporten valor, o sea, que sepan más que vos,
Es clave. es clave y siento que ahí hay un gran desafío para los dueños de pymes. O sea, ahí Em, tenemos pensamiento Ujú, estratégico como eje de agenda sí, en algún momento, equipos fuertes, equipos bien sólidos, que... formados, con seniority Bien, en las pymes, que no son tipo tu hermano, tu primo, que viene, o sea, no, es como personas que realmente tienen experiencia y después el no tomar las decisiones solo, no es como armar la estrategia vos solo, sino realmente poder acceder a un conocimiento colectivo, a las oportunidades que eso trae, ¿no? A las posibles alianzas, oportunidades nuevas de negocio que trae red, el trabajar, claro, el trabajar red. con otras personas. Entonces, eso también me parece una necesidad clave. eh, Bien. Siento que en cualquier nivel, ¿no? No importa Sí, si no estás importa en emprendiendo qué. o tenés una empresa con 2.000 empleados, sigue siendo importante el hecho de generar redes. Bien, entonces Ujú, pensamiento estratégico, equipos sólidos ujú, y interdisciplinarios y que sepan más que vos. ujú. Y, ay, se me fue. Redes, Redes, redes. exacto, generar conexión, generar redes. Ujú. Bien, perfecto. Ahí dejamos tres cosas Sí. para trabajar, ¿no? Está Sí, sí, bueno sí. Como visibilizarlo para para ver desde pensar. dónde elaborar las cosas, Claro, exacto. sí. ¿Y cómo crees, entiendo que Mesa Redonda es parte de esto, ¿no? Pero ¿cómo crees que las empresas o entes podemos ayudar para que estas necesidades, para estas necesidades que hoy están en día, básicamente? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Educación? ¿Qué es lo que podemos Sí, hacer? la verdad es que de todo, es ayudar con herramientas, facilitar herramientas digitales que puedan ayudar a la gestión del día a día, generar capacitaciones, espacios de aprendizaje, espacios de networking que permitan a las personas conectar y esto generar nuevas redes, apoyar espacios que ya lo están haciendo y poder como también trabajar en conjunto entre el sector público, el sector privado, las organizaciones y ayudar de la manera en la que cada uno pueda, ¿no? Pero me parece clave trabajar en conjunto, es lo mismo, es como generar redes para que lo que uno hace tenga más impacto, porque si no cada uno está trabajando en como su cuevita y el impacto siempre va a ser menor que si se trabaja en conjunto entre todos los sectores y los actores que están como Bien. apuntando al mismo segmento. ¿Y crees que faltan espacios de networking, de conexión? ¿Crees que faltan? ¿Todavía se pueden sumar más? Siento que hay un montón, pero siempre puede haber más, porque la verdad es que los nichos son infinitos. O sea, en Mesa Redonda trabajamos con mujeres empresarias pyme, pero hay redes de mujeres profesionales que trabajan en empresas, redes de personas que trabajan en inteligencia artificial, en marketing. O sea, la verdad es que es infinito y uno tiene que ir eligiendo qué espacios son más valiosos para tu momento, ¿no? Particular en lo que estás haciendo. Pero Súper. creo que siempre es bueno tener esos Suma. espacios, sí. Ok, y nos metemos ahí en algo que nombraste ahí, pasó, pero la tecnología, el uso de la tecnología, el uso de la IA, el uso de las nuevas herramientas. Mm. ¿Cómo ves eso? ¿Estamos evolucionados? ¿No estamos evolucionados? ¿Nos falta trabajar más sobre eso? ¿Dónde ves oportunidad ahí en las mujeres empresarias de hoy? En las mujeres y en los hombres pyme Total. falta muchísimo. O sea, la realidad es que creo que para todo el mundo la inteligencia artificial es algo que todavía nadie conoce muy bien o maneja del todo bien. O sea, creo que lo tocamos así muy por encima, la mayoría de Ujú. las personas. Digo, más allá de que se ve mucho y se habla mucho del tema, la mayoría de las personas todavía no armamos agentes ni estamos metiendo realmente la IA en todos los procesos de nuestra empresa. O sea, no es tan realista. Obviamente está empezando y hay algunas pymes que ya están trabajando con personas para que eso suceda, pero eh, es como que la IA avanza más rápido que lo que nosotros con nuestra cabeza podemos como, Procesar. exacto, procesar e implementar, porque los cambios en las empresas, o sea, me imagino, las multinacionales que tardan 1.000 años, en las Mm, pymes igual, es como que tenés que ayornarte, abrirte a eso, trabajar en eso, y si el dueño o la dueña de la pyme no tiene mucho tiempo, imagínate, es un gran desafío. sí, Entonces, yo creo que a medida que se facilite, se va a empezar a implementar, pero para implementarla, primero el dueño de la pyme tiene que tener muy claro en qué usar la IA, mm, o sea, en qué procesos, o sea, bien, qué es lo que se puede automatizar, porque no todo se puede automatizar, algunas cosas sí, otras no. obvio. Primero identificar eso y después trabajar con personas que Idóneas. claro, que trabajen en eso, que se dediquen a eso para acompañar, porque no creo que la dueña de la pyme se puede poner
a meterse a tratar de armar un agente de inteligencia artificial en su empresa, pues digo, tiene que ponerse a Sí, pensar foco en... estratégicamente en otras cosas. Entonces, de última va a tomar la decisión de implementarlo, pero que otro lo acompañe. O sea, para mí es clave como esto, armar buenos equipos, salir a buscar proveedores buenos que te ayuden a ir implementando esos cambios. Y a vos, ya no Mm, concentrado mm. solo en IA, pero a vos, ¿cómo te ayudó la tecnología a desarrollar tu negocio? Sea tus redes sociales, sea, digo, ¿qué uso le das a la tecnología y dónde crees que ahí tuviste oportunidad también, no? Es que en todo, porque digo, más allá de que Mesa Redonda tiene un componente presencial y es súper importante, todo lo que tiene que ver con la venta, la comunicación es digital. Entonces, cualquier herramientas de email marketing, eh, herramientas de publicidad, que utilizamos para conseguir leads y como hacer más conocida la red, como el segmento específico al cual apuntamos. eh, es súper importante. Después herramientas de la gestión diaria del negocio, ¿no? Cómo organizamos el negocio, cómo usamos los procesos. Usamos muchas cosas, usamos Trello, usamos Notion, que es como una especie de wiki Sí, para tener todo el conocimiento de la organización bien ordenado. A mí me encanta aprender eso, entonces utilizo como diferentes herramientas. Ahora vamos a implementar un software nuevo de comunicación interna para todas las socias que se llama Human, que está buenísimo. Entonces todo el tiempo estamos buscando de qué manera sí, eh, sí. hacerlo mejor y A través de la que, tecnología como claro, facilitadora de otra cosa, ¿no? Como claro. esto, comunicación interna, pero a través de la tecnología acceder de mejor manera. Claro, como imagínate, ahora tenemos un grupo de WhatsApp, pero digo, la red está creciendo un montón, el grupo de WhatsApp en algún momento no va a funcionar más. Claro, Entonces, ¿qué herramienta digital existe hoy que puede mejorar la experiencia? Y bueno, buscamos eso y lo implementamos. ¿O qué herramientas me puedan ayudar a mí a gestionar mejor la red? Un CRM que me permita como tener mejor visibilidad de todas las personas que consultan sobre Mesa Redonda, cómo seguimos a esas personas en el camino hasta que ingresan. total. Entonces, sin esas herramientas es más difícil. O mismo aunque no las uses y uses un Excel, igual, Sí, Excel es una tecnología que total. sigue siendo súper importante para la gestión Sí, diaria, ¿no? totalmente, sí. Y metiéndonos en otro tema que mencionaste vos, el tema de la comunicación, que yo sé que venís de ese palo, ¿no? Ujú. Como, ¿cómo crees que la comunicación aporta a la estrategia de negocio, al desarrollo del negocio también, y dónde ahí hay que hacer un mejor uso de eso? Yo desde siempre, o sea, desde que arranqué con Ladies Branch y después otras empresas que armé, para mí siempre fue clave lo simple, ¿no? Como poder comunicar de manera simple. En general, a veces veo, no sé, sitios web de empresas o personas que cuando cuentan lo que hacen o el servicio que ofrecen, como que es muy largo lo que ponen, a veces como que lo siento que está todo mezclado, como que no hay mucha coherencia o es difícil de entender. Me pasa un montón que mismo en eventos que personas me cuentan que hacen y yo no termino de entender, yo digo, pero bueno, pero ¿qué es exactamente lo que ofrece tu empresa? Porque no termino de entender Sí, y sí, es porque para mí falta claridad en la comunicación, como tendríamos que ser capaces de, de que cualquier persona que nos conoce, que no es de nuestro rubro, que nada que ver, entienda lo que hacemos. ok. Y es un desafío, no es tan fácil explicarlo muchas veces. Hay negocios que son más complejos. Entonces ahí para mí hay un desafío como a trabajar de muchas empresas de simplificar la comunicación. De No es menos es hacerla, más. no es hacerla como más pomposa ni nada, no todo lo contrario, es como simplificarla lo máximo posible y con palabras lo más comunes Sí, posible que llanas. usamos en el día a día para comunicar lo que hacemos. Funciona muchísimo más que hacerlo de una manera que como nos hace, no sé, parecer eruditos, pero en realidad como que nadie entiende nada. Sí, Entonces, creo que eso es clave, como sí. poder simplificar, no tener miedo a simplificar, hablar como estamos hablando nosotras ahora, con las palabras que nos salen, y después eso obviamente se va mejorando, pero siempre desde lo simple, que nuestra propuesta sea muy clara, muy al grano. ¿Y eh, ves alguna relación respecto a eso sobre el propósito? Porque hemos hablado alguna que otra vez juntas de la importancia de tener el propósito hacia dónde vamos, ¿no? Como esa guía y después la traducción de eso está también en la comunicación, en todo lo que hacemos día a día. Entonces, em,
si tuvieses que contarnos, ¿no? ¿Qué importancia le das al tener un propósito claro y también el cómo comunicarlo simple, ¿no? Ese mix de esas dos cosas. Sí, yo creo que cuando vos comunicás tenés que comunicar con mucha simplicidad lo que ofreces Ujú. y también obviamente tenés que mostrar el resultado de eso hacia tus clientes, ¿no? Sea un producto o un servicio, como mostrar cómo lo que vos vendés ayuda o Sí, mejora la vida de las personas de diferentes maneras. Entonces también poder comunicar eso y creo que eso está asociado al propósito, porque cuando vos comunicas los resultados y cómo lo que vos haces ayuda en la vida de las personas, no importa lo que hagas, tenés una empresa de logística, ayudas a que las cosas lleguen más rápido a las personas, o si sí, sí, ¿qué tenés, necesidad resuelve, no? claro, una empresa de decoración, bueno, ayudas a que sus casas sean más lindas y disfruten más cuando entran a su casa, o sea, todo el tiempo le podés encontrar el porqué y que eso las personas lo tengan claro, también ayuda a que conecten más con vos, ¿no? Total. Eh, Y me quedé, perdón, yo sí. voy tomando tus palabras y voy transformando las preguntas, pero respecto a esto de los resultados y de la Ujú. medición, ¿cómo ves eso? ¿Dónde estamos parados? Las mujeres de empresas y pymes de hoy, ¿miden lo que hacen? ¿Toman los resultados como parte para mejorar o cambiar o transformar cosas? ¿Cómo estamos respecto a eso? Sí, la verdad es que yo creo que sí, hay de todo, como en todo, hay gente que mide y hay gente que no mide nada y avanza tipo así porque le parece, La vida. intuición. Entonces, obviamente, si lo haces, tenés que tratar de profesionalizarlo y empezar a seguir ciertas métricas clave de tu negocio que te dan información. Y muchas veces esto tiene que ver con algunos, no sé, KPI financieros, tipo cuánto facturaste por semana, cuántos clientes nuevos entraron, cuánto te salió conseguir a los clientes. Y esas métricas te ayudan a entender un poco cómo invertir o qué pasó si lanzaste alguna campaña y no funcionó, por qué. Sí, entender Eh, el trasfondo claro, de eso claro, pero tendría que ser y poco. usarlo a favor, ¿no? Claro, pero no hacer como grandes Excels con miles de métricas, Sí, sino como tal vez tener cuatro o cinco que te dan claridad de cómo venís, ok. ¿no? Y poder compararlo con lo anterior para ver si tiene sentido o qué pasó, si algo no Sí, sí, funcionó. sí. ¿Hay objetivos claros en las empresarias de hoy? O sea, ¿se mapean sus objetivos claros del año? Eh, yo veo que sí, igual en Mesa Redonda hacemos muchos ejercicios para que lo Ok, logren, o está sea, sí lo buenísimo. hacemos. De hecho, tenemos 2 momentos en el año donde hacemos retiros, que nos vamos de viaje 2 días. ¿Puedo ir la Y, próxima? y usamos ese espacio para trabajar muchísimo en esta mirada estratégica del negocio, en pensar a largo plazo, pensar en cómo innovar, qué quieren Sí, ellas como líderes conseguir y los resultados que quieren conseguir en sus negocios y les permite, como a través de actividades que están bien armadas, hacerlo. Así que sí, las incentivamos mucho a hacerlo porque creemos que es importante tener un norte y un foco para conseguir resultados, sí, porque si después ves no, el cómo, pero el norte claro, ¿no? sí, si no el día a día te tapa. O sea, si no Exacto. tenés como claridad de hacia dónde querés ir y es difícil que llegues. O sea, podés llegar tal vez por suerte, pero digo, es más difícil. Bien, Maru, estamos Ujú. llegando ahí al final. Un último consejo, frase que quieras dejarle, así se lo entregas llave en mano a las mujeres empresarias hoy. ¿Qué les dirías? Que dejen de tomar decisiones solas. O sea, realmente hay un costo de oportunidad que vos perdés grande si seguís haciendo las cosas de esa manera. Me encanta. Realmente es importante poder hablar con personas que te puedan ayudar, que te puedan ampliar la mirada, porque eso es lo que te va a permitir crecer. Me Si no encanta. lo haces, y bueno, estás en problemas, siento. Ok, perfecto. Mm. Entonces, red, conexión con otros que estén en la misma sintonía que vos. Sí, Bien, y compartir, ¿no? Y estar presente y utilizarla eh, con realmente como comprometido, ok, comprometida hacia eso, ¿no? Aportar a otros y que otros te aporten a vos, cambia todo. bien. Me encanta. Bueno, Ujú, cerramos un último Get ujú. Ready. Gracias a todos por estar. Buenísimo este encuentro. Gracias, Maru, por venir. Gracias a vos, un placer. Nos vemos en el próximo. Ujú. Gracias.